revelado, el propósito divino de nacer con un padre herido y su impacto sobrenatural en tu vida en un pequeño pueblo mexicano, donde las tradiciones y la fe se entrelazan como los hilos de un hermoso bordado, vivía un joven llamado José. Desde temprana edad, acompañaba a su madre a misa cada domingo, sintiendo el eco de las oraciones y el suave murmullo de los fieles en la capilla. Pero dentro de su hogar, una sombra oscura se cernía sobre ellos, su padre, Miguel, un hombre marcado por profundas heridas del pasado que parecían absorber la luz de la esperanza. Con cada relato sobre su juventud, sus ojos llenos de dolor dejaban un velo de duda sobre la fe familiar, y José sentía que el mismo cielo se oscurecía, las semanas se deslizaban como un río lento, mientras la crisis de fe de Miguel se intensificaba. Cada palabra de ánimo que José pronunciaba parecía desvanecerse en el aire, como un susurro perdido. La comunidad, firme y compasiva, se reunía con fervor para rezar a San Judas Tadeo, el santo de las causas perdidas, implorando un milagro que devolviera a Miguel a la luz. Sin embargo, José comenzó a sentir que la incredulidad se estaba infiltrando en su corazón. La desesperanza se mezclaba con su fe, y el fuego que antes ardía en su interior empezaba a apagarse. Fue en una tarde, mientras buscaba respuestas en un rincón de la capilla, cuando algo extraordinario sucedió. Un anciano de barba canosa se sentó a su lado y, con una voz profunda como un río de sabiduría, le dijo: «José, tu padre ha sido herido para que tú florezcas». Estas palabras fueron como un rayo de luz en una tormenta, resonando en su alma. Pero el eco de la duda aún persistía, ahogando su fe con la sombra del escepticismo que tan certeramente se había adueñado de su ser. No obstante, un giro inesperado ocurrió un día. Durante una misa llena de devoción, circunstancias sobrenaturales comenzaron a entrelazarse en la atmósfera sagrada. José, envuelto en un halo de luz brillante, sintió el poder divino fluir a su alrededor, como si los ángeles mismos descendieran del cielo. El viento susurraba palabras de aliento y el aroma de flores frescas llenaba el aire, elevando su espíritu a alturas desconocidas. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. José sintió como su corazón palpitaba fuerte, entendiendo que su propósito ya estaba trazado. Era momento de sanar no solo a su padre, sino a la comunidad desgastada por la oscuridad. Con determinación, se levantó, enfrentando la incredulidad de su familia, dispuesto a ser el puente entre su padre y la luz divina que tanto necesitaban. En ese instante, todos los presentes en la capilla sintieron un escalofrío recorrer sus espaldas, la atmósfera vibraba con una energía palpable. José, con fe renovada, comenzó a orar con todo su ser. La congregación, temblando de expectativa, se unió en un clamor colectivo. ¿Sería posible que la herida de su padre se convirtiera en el motor de un renacer espiritual para toda la comunidad? La pregunta quedó suspendida en el aire mientras la luz divina los envolvía, dejando a todos a la espera de un milagro. La luz brillaba intensamente en la capilla, como si el cielo mismo abriera sus puertas para derramar esperanza en cada rincón. José estaba inmerso en una oración que parecía resonar desde lo más profundo de su ser. Las palabras brotaban de sus labios con fervor, llenas de anhelo y amor. La congregación lo miraba, y cada uno de sus corazones se unía al susurro de su fe. Señor, te pido que sanes a mi padre, que le devuelvas la luz que ha perdido. Déjale ver que aún hay esperanza en medio del dolor, clamaba. Cuando pronunció esas palabras, sintió que el aire se impregnaba de un aroma dulce y cálido. Era como si la presencia divina estaba en medio de ellos, participando en su súplica. En ese momento, José comprendió que no era solo su carga, sino la carga de una comunidad herida que anhelaba consuelo. Entre los murmullos de la oración, Juanita, una anciana de la congregación que siempre había sido una madre para todos, comenzó a sollozar. El Señor escucha, repetía mientras las lágrimas se deslizaban por su rostro arrugado.
Él no ha olvidado a Miguel, ni a mí, ni a ninguno, aseguraba con una voz quebrada pero firme, generando ecos de fe en los corazones que los rodeaban. José sintió un hormigueo en la punta de sus dedos. Entonces, en medio de aquel fervor, recordando las palabras del anciano sabio, se inclinó en un gesto de entrega total. Su corazón dejó de luchar con la duda. Entonces, sin darse cuenta, las manos de los demás se unieron a las suyas, formando un círculo de unidad y fe. Era como si el amor y la compasión empezaran a tejer un manto protector sobre ellos. La luz se tornó aún más brillante, envolviendo la capilla en una atmósfera casi etérea. San Judas Tadeo, intercede por nosotros, gritaron al unísono, formando un clamor que resonó en el cielo. José sintió como una poderosa corriente de energía fluyó entre los presentes, como un río de esperanza que comenzó a desbordarse. La ansiedad que había estado apretando su corazón se transformó en una paz que nunca había experimentado antes. Mientras la oración elevaba sus voces, en el fondo del templo, la puerta se entreabrió con un crujido, y todos dirigieron su mirada hacia la entrada. En el umbral, apareció Miguel, su padre, titubeante, como si la vida misma lo hubiera traído de regreso. Su mirada se encontraba perdida, aún atrapada en laberintos de dolor y tristeza. La congregación, aún en medio del clamor, se detuvo al ver su figura. José sintió que el tiempo se congelaba. El hijo y el padre se encontraron con la mirada. En ese instante, el mundo se detuvo. Las palabras se congelaron en el aire y el silencio llenó cada rincón. Aunque Miguel era un eco del hombre que había sido, había un destello en sus ojos. Una punzada de reconocimiento surcó el alma de José. Podía sentir que un cambio estaba por llegar. Papá, José murmuró, el corazón apretado, mientras la comunidad lo rodeaba con amor y apoyo. La incertidumbre estaba aún presente, pero ahora se mezclaba con un atisbo de esperanza. ¿Sería que el milagro ya había comenzado en ellos? Cada uno de los presentes esperaba un instante mágico, una respuesta a sus plegarias. La atmósfera se cargó de una expectativa tangible, como si cada latido de sus corazones estuviera anticipando un cambio. ¿Qué esperanza brotaría del encuentro entre José y su padre? La luz continuaba brillando, llenando la capilla de promesas y posibilidades. Mientras los murmullos de la fe reverberaban en la sala, el eco de sus corazones unidos resonaba en los cielos. Pero la pregunta seguía flotando entre ellos, ¿se atrevería Miguel a dar un paso hacia la luz? La próxima decisión podía ser la chispa de un milagro en la vida de ambos y de toda la comunidad. El silencio en la capilla se tornó denso, una mezcla de asombro y miedo. Las manos de José temblaban ligeramente al ver a su padre de pie en la puerta, como un espectro salido de sus recuerdos más oscuros. Las miradas de la congregación estaban fijas en Miguel. Algunos rostros mostraban alegría, mientras otros reflejaban una preocupación que calaba hondo. José, la voz de Miguel salió entrecortada, las palabras parecían escapar de sus labios como si fueran hojas secas en otoño. Pero, a pesar de su fragilidad, había en ella un eco de la fortaleza que una vez había caracterizado a aquel hombre. Papá, repitió José, dando un paso hacia él, deseando que el amor que rebosaba en su corazón pudiera alcanzar a su padre. Estás aquí, te hemos estado esperando. En esos momentos, las antiguas heridas comenzaron a abrirse, pero con cada palabra, se dejaban entrever nuevas oportunidades. Miguel se acercó vacilante. Su mirada buscaba algo en el rostro de su hijo, y tal vez, en lo más profundo de su ser, ansiaba la conexión que un día habían tenido. La congregación, en un acto de amor y apoyo, comenzó a formar un círculo a su alrededor, creando un refugio seguro donde el perdón podía florecer. Yo fallé, José, murmulló Miguel, y sus ojos llenos de dolor reflejaban un arrepentimiento profundo. No supe cómo ser el padre que necesitabas. La vida me arrastró por caminos oscuros, y perdí la lucha. Aquellas palabras resonaron en el ambiente, como un clamor que penetraba los corazones de todos los presentes. Papá, ya no estoy aquí para juzgarte. Estoy aquí para caminar contigo, respondió José con una voz firme, colmadona de amor y compasión. Dame la oportunidad de ayudarte a encontrar la luz nuevamente. En ese instante, el espacio pareció temblar, como si el cielo mismo se abriera para bendecir su encuentro.
La congregación comenzó a cantar suavemente, melodías de esperanza que envolvían la capilla en un abrazo cálido. Juanita, con voz temblorosa pero llena de fe, empezó a guiar a los demás en una oración de sanación. Señor, trae paz a este hogar roto. Restaura lo que ha sido perdido y muéstrales el camino hacia el amor incondicional. José miró a su padre y vio las lágrimas surcando su rostro. En ese momento, entendió que el verdadero milagro no sería un cambio instantáneo, sino el proceso de reconstrucción que ambos emprenderían. La comunidad, testigo de aquel instante de confrontación y reconciliación, se unió con fervor en la oración, y los ecos de sus voces parecían llegar hasta el trono del Altísimo. Mientras la atmósfera se llenaba de poder, José sintió como su propio corazón se expandía, como una flor que se abre a la luz del sol. Confía en el Señor, papá, porque Él tiene el control. Aún en nuestras debilidades, Él puede hacer grandes cosas. De pronto, en medio de la oración, un brillo inusual iluminó la capilla. Era como si la luz que antes brillaba intensamente se tornara en un resplandor nuevo, más cálido y más cercano. El aire se electrificó y una paz inexplicable llenó el lugar, dejando a cada uno preguntándose, ¿estábamos preparados para lo que Dios estaba por desatar? Afuera, los pájaros comenzaron a cantar, y la comunidad sintió que un cambio estaba no solo en el aire, sino en sus corazones, despertando esperanzas que estaban dormidas. El cambio estaba en marcha, pero la pregunta era, ¿aceptaría Miguel el amor incondicional que se le ofrecía? ¿Sería capaz de dar ese paso hacia la luz que tan ansiosamente buscaban? ¿Y qué nuevos caminos se abrirían para José y su padre a medida que se enfrentaban juntos a las sombras del pasado? Un nuevo capítulo comenzaría, tejiendo sus destinos de manera sobrenatural, cada paso resonando en cada alma presente. Así, el eco de la esperanza se intensificaba, dejando a todos en la congregación expectantes, con el corazón latiendo al unísono, preguntándose, ¿qué milagro está por venir? Las notas del canto comenzaron a desvanecerse, dejando solo un murmullo de oración y esperanza en el aire. Miguel seguía allí, frente a su hijo, sintiendo como su corazón se dividía entre el arrepentimiento y una chispa de luz que se encendía dentro de él. Aquella capilla, que una vez había sido un espacio de resonancia de su dolor, ahora se convertía en un refugio de sanación. ¿Cómo podré empezar de nuevo?, preguntó Miguel, su voz temblando como si llevara el peso de años de decisiones equivocadas. Empezando por aquí, papá, en este momento, dijo José, extendiendo una mano hacia su padre. El pasado no se puede cambiar, pero el futuro se construye con cada paso que damos juntos. La verdad de estas palabras resonaba en los corazones de todos los presentes. Aquella congregación, unida en su deseo de sanación, sentía que el cielo había abierto una puerta. En los rostros de la gente, esa esperanza emergente se podía ver. Cada oración y cada canto resonaban como ecos de un amor más grande. Juanita miró hacia el altar, donde una luz intensa parecía centellear, como si fuera un faro en medio de un mar oscuro. Dios está aquí, está listo para darnos un nuevo comienzo, exclamó, y su voz se alzó como un estandarte de fe. Es tiempo de dejar atrás el dolor, de renacer en amor y perdón. Los murmullos de afirmación llenaron la capilla. Miguel, sintiendo la fuerza de la comunidad a su alrededor, comenzó a temblar de manera diferente. Ya no era por miedo, sino por una mezcla de agradecimiento y esperanza. Todo su ser anhelaba esa conexión con su hijo, esa relación que con los años había quedado marchita. José, ¿crees que realmente se puede? Miguel empezó, su voz casi ahogada por las emociones. Sí, papá. El amor de Dios puede restaurar lo que se ha perdido. A veces, las bendiciones llegan de formas inesperadas. A veces son las heridas las que nos enseñan el camino, respondió José, sabiendo que esos eran no solo sus sentimientos, sino también el eco de las enseñanzas del Evangelio. La capilla se iluminó aún más cuando la música comenzó nuevamente, y las voces se unieron en un clamor de adoración. La atmósfera vibraba con un poder sobrenatural, como si cada nota del canto fuese una oración desesperada que subía al cielo. Todos los presentes sintieron que no solo estaban siendo testigos de una reconciliación, estaban participando en la obra divina de sanación. Miguel, sintiendo esa luz en su corazón, pudo por fin responder a su hijo: estoy listo para dar ese paso, hijo. Quiero transformar mi dolor.
Quiero amarte y aprender a ser el padre que mereces. Las lágrimas ahora caían no solo de sus ojos, sino de los de toda la congregación. Las historias de luchas y redención se entrelazaban, y en ese momento, cada persona podía ver un reflejo de sus propias batallas. En la fragilidad de Miguel, muchos encontraron sus propias debilidades y, en su anhelo de fortaleza, la semilla de un nuevo principio. Hoy comenzamos una nueva era, dijo José, su voz resonando con firmeza mientras todos volvían a unirse en oración. Y no solo para nosotros dos, sino para todos los que están heridos y anhelan sanidad. Vamos a caminar juntos, empoderados por el amor de Dios. La luz brillante continuaba llenando la capilla, y los corazones palpitaban al unísono, como un solo cuerpo, una sola alma. Pero en medio de esa esperanza colectiva, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Cómo enfrentarían juntos los desafíos que aún estaban por venir? ¿Qué obstáculos tendrían que sortear mientras se acercaban más a la luz? La comunidad sentía que el verdadero viaje apenas comenzaba, y un nuevo momento de decisión estaba a la vuelta de la esquina. La inquietud de los presentes se hacía palpable, y todos sus corazones latían más rápido, preguntándose, ¿estás listo para el siguiente paso en este viaje sobrenatural de sanación? La atmósfera en la capilla seguía cargada de emoción. Las últimas notas del canto se desvanecieron, pero el eco de la esperanza aún resonaba en los corazones de todos. Miguel miró a su alrededor, notando las miradas de su familia, amigos y desconocidos que se habían convertido en cómplices de su viaje hacia la sanación. La luz del altar continuaba brillando con fuerza, como un recordatorio de que Dios estaba presente, guiando cada paso que daban. ¿Qué significa realmente esto para nosotros?, se preguntó en voz alta, como si necesitara verbalizar su dilema para darlo por resuelto. Papá, nunca es tarde para encontrar tu propósito, respondió José con confianza. Cada uno de nosotros tiene una historia, y a veces nuestras heridas más profundas son las que nos preparan para ser testigos del amor de Dios en los momentos más oscuros. Las palabras de su hijo golpearon el corazón de Miguel como si fueran un rayo de luz cortando la oscuridad. Pero de pronto, Miguel sintió una punzada de miedo. ¿Y si fallamos de nuevo, José? Y si todo esto no lleva a ningún lado, la congregación parecía haber sintonizado con la lucha interna de Miguel. Se notaba el murmullo entre los presentes, algunas personas se miraban con preocupación, mientras otras sonreían con esa familiaridad que proviene de compartir batallas similares. Juanita se acercó, tomó las manos de Miguel entre las suyas y mirándolo a los ojos le dijo, los fracasos de ayer no definen el futuro, Miguel. El Señor nos sostiene en este camino. Él transforma nuestro dolor en propósito. Debemos confiar. Con cada palabra, Miguel sentía que su carga se hacía un poco más ligera. La comunidad lo abrazaba con amor, y ese amor le daba coraje para enfrentar sus propios demonios. Entonces, ¿cómo empezamos a construir este futuro?, preguntó Miguel, sintiendo la duda aún presente, pero con una pequeña llama de fe encendida en su interior. Con pequeños pasos. Hablando, escuchando y, sobre todo, perdonando. El perdón es donde comienza la verdadera sanidad, afirmó José, su voz firme, como un soldado listo para la batalla. Y el amor, papá. El amor siempre encuentra la manera, Miguel asintió. La verdad en sus palabras lo llenaba de esperanza. Aquí, en esta capilla, rodeado de su familia y comunidad, se sentía decidido a dejar atrás el peso del pasado. Pero en su mente, una nueva inquietud empezó a surgir. ¿Qué pasaría si nos enfrentamos a alguien que no está dispuesto a perdonar? Una mujer mayor del fondo se puso de pie. Miguel, escuché tu pregunta en mi corazón. A veces la resistencia proviene de un miedo profundo, de repetidos dolores. Matea, mi difunto esposo, si no me hubiera perdonado, nunca habría aprendido a amar de nuevo. La sanación comienza en nosotros mismos. Sus palabras tejieron una conexión con el resto de la congregación. Cada reacción, cada gesto, cada lágrima compartida era un testimonio de que la lucha había sido y seguía siendo real. Pero la esperanza siempre encontraba un camino hacia la luz. José, sintiendo el ambiente cargado de emoción, levantó un brazo en un gesto de unidad. Entonces, ¿qué tal si nos unimos en oración y comprometemos nuestras vidas a este propósito nuevo? Vamos a pedir por el coraje para perdonar,
por la fe para seguir adelante y la gracia para amar, incluso a los que nos han herido. La congregación se unió en un coro de amén, y las manos se entrelazaron en un gesto sagrado. Miguel podía sentir cómo la energía de la oración lo rodeaba, como cada persona genuinamente ofrecía su apoyo y amor. Había un poder sobrenatural en ese momento, como si el cielo mismo estuviera escuchando su clamor. Sin embargo, en lo profundo de su ser, Miguel sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. La jornada hacia la sanación estaba llena de altibajos, y el eco de Dios resonaba fuertemente en su corazón. La sanación requiere valentía. No se puede tener miedo al dolor. La capilla se sumió en un silencio reverente. Todos estaban sumidos en sus pensamientos, pero una pregunta flotaba en el aire, ¿cómo? Una nube dispuesta a soltar lluvia sobre la tierra reseca. ¿Estás dispuesto a enfrentar tus heridas y salir de tu zona de confort para encontrar la libertad que Dios ofrece? Con esa inquietud, la luz del altar parecía brillar aún más intensamente, como un faro que guiaba a Miguel y a todos los presentes hacia su destino, donde nuevos retos y infinitas posibilidades los esperaban. El camino estaba trazado, pero el viaje apenas comenzaba. Miguel permaneció en la capilla, con el corazón palpitante y las manos todavía enlazadas en esa red de amor y esperanza. Sin embargo, una inquietud persistía en su mente: ¿cómo reconciliar un pasado doloroso con un futuro lleno de promesas? La voz de Juanita rompió el silencio. Hay algo más, dijo con sabiduría. No solo se trata de perdonar. A veces necesitamos ser sinceros con nosotros mismos y con los demás sobre nuestras heridas. Miguel, ¿cuándo fue la última vez que compartiste cómo te sientes realmente? Las miradas se volvieron hacia él. La vulnerabilidad en el aire era palpable. Miguel sentía un nudo en su garganta, pero comprendió que era el momento de abrir su corazón y dejar que la sinceridad fluyera. No lo sé, a veces me siento atrapado. El miedo, la angustia, esas viejas heridas no me dejan en paz. Al decir esto, sintió el peso de la carga que llevaba. Ser honesto es parte del proceso de sanación, murmuró José, con un entendimiento profundo en sus ojos. Recuerda que Dios quiere que llevemos nuestras cargas ante Él, y también ante aquellos que amamos. Animado por sus palabras, Miguel continuó: no fue solo el sufrimiento de mi infancia, sino cómo ese sufrimiento me ha afectado como padre. A veces, me pregunto si alguna vez podré ser el padre que ustedes merecen. El miedo a fallar es abrumador. Sus ojos se llenaron de lágrimas y supo que la verdad estaba saliendo a la luz. La mujer mayor que había hablado antes se acercó nuevamente. Cada uno de nosotros ha llevado el peso de experiencias difíciles. Pero recuerda, Miguel, esas heridas son parte de la obra maestra que Dios está creando en ti. Él puede usar ese dolor para construir un propósito. La congregación murmuró en asentimiento, y Miguel sintió un calor en su pecho. Las palabras de la mujer resonaban en sus venas como un suave río que fluía, lavando las dudas. ¿Cómo se supone que lo haga? ¿Cómo puedo transformar este dolor en algo que glorifique a Dios? La pregunta dejó escapar una mezcla de curiosidad y desesperación. Con amor, hijo. Cada paso que das en amor te llevará a un propósito más grande que tú mismo. A veces, oír y ser escuchado es una forma de amor, respondió Juanita con dulzura, su voz como el canto de un ruiseñor. La oración había dejado una huella en el ambiente, y Miguel pudo sentir la presencia de algo divino en su corazón. Era un consuelo, como un abrazo fresco en un día caluroso. Había estado realmente solo en su lucha. La congregación decidió compartir en círculos pequeños lo que, en sus corazones, era su herida más profunda. En cada rincón de la capilla, se escuchaban susurros, murmullos de vidas compartidas que se encontraban entrelazadas en el amor de Dios. Miguel sintió que su miedo se desvanecía, y una nueva esperanza brotaba de sus palabras sinceras. ¿Vas a unirte a nosotros, Miguel?, le preguntó José con una sonrisa que iluminaba su rostro. Hablemos, abramos nuestros corazones. Este no es solo tu camino, es el nuestro. En ese instante, Miguel se dio cuenta de que el viaje hacia la sanación no era solo un desafío, sino también una hermosa interconexión con los demás. Al compartir sus cargas, podían llevarlas juntos, un peso menos para cada uno, pero justo cuando la plenitud empezaba a brotar en su espíritu, una pregunta retumbó en su interior:
¿Qué sucederá cuando enfrentemos esas heridas en el pasado que aún guardamos celosamente? El eco del altar iluminó el fondo de la capilla, como un recordatorio de que los próximos pasos prometían ser intensos. ¿Estaban preparados para ese viaje? La respuesta se delicaba en el aire, y la congregación lo sentía. Todos estaban preparados para enfrentar el reto de una nueva etapa, y el verdadero viaje hacia la libertad apenas comenzaba. Las luces de la capilla parecían brillar con un nuevo resplandor, iluminando los rostros expectantes de la congregación. Miguel sintió que la atmósfera estaba cargada de una energía renovada. Era como si la fragancia de un nuevo comienzo se mezclara con el aire, envolviéndolo en promesas divinas. Mientras José hablaba, compartiendo su propia historia de sufrimiento y redención, Miguel se dio cuenta de lo poderoso que era el testimonio de cada uno. Permitirse vulnerabilidad era un acto de valentía, y así, uno a uno, comenzaron a abrir sus corazones. Lo que me duele también me enseña, decía su hermana Marisol, con lágrimas en los ojos. A veces, siento que mis heridas son mi equipaje, pero también son la razón por la que puedo ayudar a otros. En ese instante, Miguel comprendió algo profundo, no estaba solo en su lucha. Cada historia era una piedra angular, y juntos estaban construyendo un refugio de sanación. ¿Y si nuestras heridas no fueran solo para nosotros? Se preguntó. ¿Y si Dios quiere usarlas para tocar otras vidas? A medida que las historias se compartían, el peso del pasado que Miguel había llevado comenzó a desvanecerse, como la niebla bajo el cálido sol de la mañana. Una paz inexplicable llenó su corazón. Era un recordatorio de que había un hilo dorado entre el dolor y el propósito, hilado por la mano divina. Hoy, los invito a un ejercicio, propuso Juanita, con su voz suave pero firme. Escribe en un papel lo que te ha dolido, lo que ha marcado tu vida. Luego, después de compartir, quemémoslo como símbolo de liberación. La idea resonó en Miguel como un tambor que retumbaba en su pecho. La congregación se movió con energía, algunos riendo y otros con corazones serios, todos dedicados a liberar sus cargas. Miguel tomó su papel, temblando al principio, pero luego fluyendo con la tinta de su alma. Escribió sobre su padre, sobre el miedo a no ser suficiente, sobre las noches en las que había llorado en silencio. Cuando sus palabras fueron leídas en voz alta, sintió que cada sílaba tenía el poder de romper cadenas. Quiero ser un padre diferente, declaró, con firmeza. Quiero ser un faro de luz, algo que nunca tuve. No quiero que mi dolor los defina a ustedes. Eso es hermoso, Miguel, dijo una voz desde atrás. Era Esteban, un hombre cuyo rostro había visto antes, pero cuyas luchas eran invisibles. El futuro no se trata de borrar el pasado, sino de encontrar valor en él y construir algo nuevo. Al encender el fuego donde se habían depositado los papeles, Miguel sintió que su corazón se llenaba de una mezcla de alegría y tristeza. Las llamas danzaban, consumiendo sus palabras y llevándose, simbólicamente, el peso de su dolor. La congregación observó en un silencio reverente, sintiendo el poder de aquel acto. Este es un nuevo comienzo para nosotros, dijo Juanita, su voz iluminando la quietud que antes reinaba. Sanar se trata de permitir que Dios transforme nuestro dolor en propósito. Es hora de que nuestras heridas hablen más alto que nuestros miedos. Mientras las brasas crepitaban, Miguel sintió un profundo sentido de pertenencia. Aquella comunidad no era solo un grupo de personas, eran portadores de luz y esperanza, cada uno con un papel indispensable en la gran historia de sanación y amor, pero en el fondo de su ser, una nueva pregunta comenzó a florecer: ¿está realmente listo para descubrir el propósito que Dios tiene preparado para él? ¿Qué nuevas revelaciones surgirían cuando se atreviera a mirar hacia el futuro con fe renovada? El fuego quemaba suavemente, y Miguel sabía que el viaje apenas comenzaba. El aroma del humo del fuego se mezclaba con la fragancia de la noche estrellada que comenzaba a caer sobre la capilla. Miguel se sintió rodeado de una calidez que iba más allá del calor de las llamas. Era una calidez que venía de corazones abiertos, de almas dispuestas a sanar juntos. Las voces de sus hermanos vibraban en el aire, creando un coro de esperanza. Hoy, más que nunca, nuestras historias se enlazan, dijo Sofía, con voz ardiente, su mirada fija en Miguel. No solo compartimos heridas, compartimos la sanación. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar.
Es tiempo de actuar. Miguel sintió una chispa en su interior. Las palabras de Sofía resonaban en él como un eco sagrado. Actuar. ¿Qué significaba eso realmente? Pero ahí entendió que actuar significaba más que solo hablar. Era tomar su dolor y convertirlo en acción. Su historia necesitaba ser una luz que guiara a otros que pudieran estar en la oscuridad. Con cada palabra compartida, la inquietud en su alma se transformaba en una ardiente determinación. ¿Y si en lugar de esconderme, apareciera? Pensó. Pasaron imágenes de su vida, de todo lo que le había costado abrirse. Se imaginó siendo un padre presente, un amigo sincero, y un hermano para los que sufren en silencio. Hoy, me comprometo a ser vulnerable con mis hijos, dijo Miguel, sintiendo que su voz se consolidaba en un canto de fe. Les enseñaré a que sus heridas tienen un valor, que pueden usarlas para crecer y ayudar a otros. No quiero que repitan mis miedos. La congregación aplaudió, y Miguel sintió como el apoyo de sus hermanos le infundía valor. El fuego crepitaba, como si celebrara ese momento de revelación. Era un altar de liberación, un lugar de nuevos comienzos que los invocaba a dar pasos firmes hacia lo que Dios les había prometido. Esteban se acercó a él, una luz nueva en sus ojos. No estás solo en esto. Cada vez que caigamos, podemos levantarnos juntos, dijo, y Miguel sintió un nudo en la garganta. Promesas eran susurradas en el aire, dejando a todos sabiendo que el camino adelante no estaría exento de dificultades, pero sí estaría lleno de compañía. Quiero que todos piensen en sus propios compromisos, sugirió Juanita, mientras la atmósfera se tornaba más profunda y real. ¿Cómo podemos, juntos, construir una comunidad sanadora aquí y ahora? Mientras la congregación meditaba en esas palabras, Miguel sintió una desesperada pero dulce urgencia de compartir algo más. Tal vez, solo tal vez, podamos hacer un grupo de apoyo, un lugar donde cada uno sea escuchado, exclamó, sintiendo cómo crecía la idea en su interior. Un espacio donde nuestras historias puedan florecer y transformarse en algo poderoso. Se sintió abrumado al ver cabezas asintiendo y corazones latiendo al unísono. Esa chispa de esperanza les embargaba a todos, y ya no se trataba solo de él. Era un despertar colectivo. Miguel entendió que su dolor había encontrado un propósito, guiar a otros hacia un camino de sanación, donde al final, juntos, pudieran descubrir la belleza de sus fracasos transformados en victorias, pero, justo cuando la comunidad comenzaba a planear su próximo encuentro, una súbita inquietud invadió su mente. ¿Estaba realmente preparado para lo que eso significaba? ¿Cuáles serían las decisiones difíciles que tendría que enfrentar en este nuevo viaje? La atmósfera vibraba con la posibilidad de lo que podría ser, y Miguel sintió una mezcla de emoción y temor. Justo ahí, en la penumbra de la capilla, supo que el propósito de su vida estaba a punto de revelarse en formas que nunca había imaginado. El fuego iluminaba sus pensamientos, y mientras se adentraba en este nuevo capítulo, la pregunta resonó en lo profundo de su ser: ¿qué otros secretos de sanación aún guardaba Dios en su plan? El viaje apenas comenzaba. La brisa nocturna entró suavemente por las ventanas de la capilla, susurrando antiguos secretos de sanación. Miguel se sintió en un cruce de caminos, una intersección donde la fe y el miedo se entrelazaban. Frente a su congregación, se dio cuenta de que su compromiso no solo era un llamado a la acción, sino una respuesta a un susurro divino que había estado presente en cada golpe de su corazón. ¿Y si también esta comunidad está destinada a ser un refugio para otros?, pensó con fervor. Una imagen se formó en su mente, un grupo diverso, un conjunto único de historias, un jarrón de vida lleno de experiencias y esperanza. Miguel no era el único con batallas, y el poder de cada historia podía ser un bálsamo para otros que llegaran buscando apoyo. La voz de Juanita lo sacó de sus pensamientos. Un grupo de apoyo, eso es. Pero, ¿cómo lo llevamos a cabo? Sus ojos estaban llenos de energía, y su entusiasmo fue contagioso. Miguel se sintió impulsado. Comencemos por reunirnos más frecuentemente. No solo los domingos, sino en las noches de miércoles, que sea un espacio abierto para hablar de nuestras luchas y victorias. Pero no solo compartir, también necesitamos aprender. Sofía intervino, con una chispa en su voz. If someone has un hijo, que comparta su experiencia. Si otros enfrentan dificultades, que lo hagan con amor y apoyo.
Así cada uno de nosotros estará codo a codo. ¿Y si creamos un recurso, una guía con las historias de cada uno? Sugirió Esteban. Lo que empezó como un sencillo compromiso se transformó en una vívida lluvia de ideas y sueños. Las voces se superponían, y el aire chisporroteaba con la luz de cada historia compartida. Estaban creando no solo un grupo de apoyo, sino una comunidad vibrante, un espacio seguro donde las vidas entrelazadas formarían una red de fortaleza. Miguel sintió una paz profunda mientras los murmullos de esperanza llenaban la capilla. Era el eco de lo divino, un recordatorio de que cada historia tiene un propósito. Cada rayo de dolor podía sobrevivir y transformarse en luz. Los cuerpos respondían al fuego que crecía en sus corazones, y Miguel pudo ver grupos de almas levantándose, dispuestos a compartir sus luchas, pero a medida que la conversación se intensificaba, una sombra de duda cruzó su mente. ¿Estaba capacitado para guiar a otros cuando su propio camino aún estaba lleno de heridas? La presión de ser un modelo a seguir lo inquietaba. «Oh Señor, dame el valor», se oró silenciosamente. Se sintió un poco como Moisés ante la zarza ardiente, titubeando entre la duda y la llamada divina. Sin embargo, sus pensamientos se alinearon. Si Dios había traído a estos hermanos y hermanas hasta aquí, entonces había un propósito. Tal vez no sea perfecto, pero juntos podemos aprender, dijo Miguel en voz alta, tratando de infundirle fuerza a su propia inseguridad. Todos tenemos algo que aportar. Nada se pierde en la sanación, solo se transforma. Las palabras resonaron en la congregación. Lentamente, Miguel vio cómo se sostenían entre sí mecanismos de amor y fe, tejían una red de esperanza. Mientras la noche se adentraba, un sentimiento de desafío llenó el aire. Miguel empezó a pensar en la reunión que tenían planeada. ¿Cómo lo harían? Tenía que encontrar la forma de equilibrar esa vulnerabilidad que había prometido. Las miradas llenas de apoyo eran como un bálsamo en su alma. Entonces, un susurro divino pareció atravesar su corazón. No temas, Miguel. Tu dolor, su dolor, todo forma parte de un milagro aún por descubrir. Esa chispa cálida de fe dio paso a una nueva pregunta que retumbó en su mente. ¿Estaba realmente dispuesto a abrir su corazón y recibir la guía de aquellos que buscaban apoyo, huyendo la voz de afirmación de su comunidad? La eternidad se asomaba en cada palabra que compartían. En el fondo de su ser, una duda llenaba el silencio. ¿Sería capaz de llevar la carga de ser un faro para todos ellos? Mientras el fuego crepitaba y el aire vibraba con promesas, la incertidumbre se transformó en anticipación. Porque el viaje apenas comenzaba. Y Miguel sabía que, en esa oscuridad, encontraría luces inesperadas que lo conducirían a un propósito aún más grande. La pregunta se deslizó en su interior como un río. ¿Qué milagros estaban por venir a través de su valiente rendición? La luz dorada del alba entraba por las ventanas de la capilla, llenando el lugar con un brillo cálido que tocaba cada rincón. Miguel se despertó con un sentimiento nuevo, una paz profunda que antes parecía inalcanzable. Había compartido tanto con su comunidad, esos corazones abiertos que lo habían abrazado en medio de su dolor. Hoy sería un día diferente. Era el día en que se daría el primer paso de un nuevo viaje. Decidió que la reunión que habían planeado no sería solo una simple charla, sería un acto de entrega a Dios y a sus hermanos. Mientras caminaba hacia la capilla, recordó las historias compartidas, las lágrimas vertidas, las risas que resonaron entre las confesiones. Era un grupo fuerte, valiente, renovado en propósito. Al llegar, la congregación esperaba ansiosa, cada rostro iluminado con la expectativa de un nuevo amanecer. Bienvenidos, amigos, comenzó Miguel, su voz temblorosa pero firme. Hoy no solo compartiremos nuestras historias, sino que también construiremos un camino juntos. Un camino que nos llevará hacia la sanación, hacia el amor incondicional que Dios tiene preparado para todos nosotros. Las miradas atentas de los presentes reflejaban una mezcla de emoción y esperanza. Juanita, siempre llena de sabiduría, asintió con aprobación. Es un día de manifestación, dijo, su voz vibrante mientras llevaba su mano al corazón. Cada paso que demos será un acto de fe, una respuesta a la luz que hemos recibido. Con su corazón latiendo al unísono con el de la comunidad, Miguel continuó, hoy, quiero que cada uno comparta no solo sus luchas, sino también lo que han aprendido en el proceso. Porque a veces,
El dolor puede ser el camino hacia la grandeza. El silencio se hizo presente, y cada persona sabía que su experiencia contaba. Marisol fue la primera en levantarse. Como saben, he vivido con miedo toda mi vida. Aprendí que, aunque mis heridas son reales, pueden ser la fuente de fortaleza. Ahora sé que no estoy sola. Los aplausos estallaron y la emoción pentecostal llenó el aire. El turno siguió pasando, cada voz era un latido, cada historia, un eco en la vasta eternidad de su fe. Miguel sintió que sus propias cargas se aligeraban mientras escuchaba a sus hermanos compartir. Recordó las dudas que lo habían atormentado, pero ahora las veía transformadas en una promesa de redención. Finalmente, fue el turno de Miguel. Él respiró profundo y empezó a hablar, no solo de sus luchas, sino de cómo había encontrado luz en la oscuridad. Hoy entiendo que mis heridas no definen mi futuro. He aprendido que el amor puede surgir incluso de las sombras más profundas. Mi corazón ahora busca ser un faro para aquellos que sienten dudas. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, sino de libertad. La congregación lo animaba, cada gesto, cada murmuro, era un recordatorio de que el amor de Dios no solo sanaba, sino que unía. Al finalizar la reunión, la atmósfera vibraba con un poder palpable. La luz que entraba era testigo de la transformación ocurrida en aquellos corazones heridos. La comunidad acordó reunirse cada semana para continuar cultivando ese espacio sagrado de sanación, un lugar donde las historias se entrelazaban y el amor florecía en medio del dolor. Miguel se sintió revitalizado y, a medida que se retiraban, su padre se giró hacia él. Hijo, jamás imaginaría que este espacio podría ser tan sanador. Gracias por guiarme hacia la luz. El eco de esos agradecimientos resonaba en su alma. Miguel tomó la mano de su padre y juntos, comenzaron a caminar hacia las puertas de la capilla, preparados para un nuevo capítulo, uno lleno de esperanza y amor. Mientras las luces del atardecer se deslizaban por el horizonte, Miguel comprendió que el propósito de nacer en medio de una herida era, en definitiva, compartir la sanación con aquellos que más lo necesitaban. La herida de su padre se había transformado en su fortaleza, y de esa fortaleza nacía un legado. Cada paso que daban juntos resonaba en su interior, un testimonio de que, aunque el dolor es parte de la vida, el amor es el camino hacia la libertad. Así, con sus corazones unificados, sabían que la vida no se trataba solo de sobrevivir, sino de caminar juntos hacia un futuro brillante, donde las sombras ya no existían, porque la luz divina había tomado el control ahora. Te necesitamos a ti. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y hacer que estas historias lleguen a más corazones. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final, porque tu voz importa. Y, finalmente, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta manifestación. No esperes ni un segundo más. Solo los verdaderos siervos de Dios entienden la importancia de apoyar este canal con sus acciones. Actúa ahora.